Hoy vamos a hacer esta charla. El padre y Leslie, cuando me mandaban el correo, me decía: padre, queremos hablar del pan de vida. El pan de vida. Pero antes de empezar, queremos hacer una pequeña oración. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros, ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos hoy abrir el corazón a esta palabra del Señor, que nuestras mentes estén centradas en que cada palabra nos sirva para darte gloria a ti, alabanza a ti, gracias a ti y pedir tu misericordia. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Repitan conmigo: Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Que cada latido de mi corazón. Que cada latido de mi corazón. En la divina voluntad. En la divina voluntad. Te diga. Te diga. Gloria al Padre. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Se pueden sentar. Bueno, esta parroquia para mí tiene algo muy especial, porque yo siempre digo esta frase: cuando yo estaba en el cochino mundo, como ustedes están ahora, yo era el productor ejecutivo de un canal de noticias 24 horas. Y entonces, siempre que ocurría alguna noticia con la Iglesia Católica, yo tenía un line producer, es como un asistente. Este chico es protestante, es de la Iglesia Bautista. Entonces yo le decía a él: oye, consígueme un sacerdote para hablar sobre, no sé, cualquier tema, una nueva ley, un viaje del Papa, no sé qué. Y me mandaban a uno. Hacíamos un programa, no me gustó. Me mandaban a otro. No me gustó. Y así como año y medio. Hasta que un día me dice: padre, yo me he dado la tarea entre los católicos que conozco que me recomienden un sacerdote. En aquella época, padre Alberto tenía el programa en el canal que yo era productor ejecutivo, pero a mí no me gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Yo no tengo nada contra el padre Alberto ni nada, sino que no era el tópico de noticias seria, trascendental, y el canal era 24 horas noticias. Entonces me seguían mandando, hasta que un día llega él y me dice: padre, yo hice un estudio entre mis amigos católicos. Hay un sacerdote en la iglesia de San Raymond en Coral Gables que se llama el padre Jordi Rivero. A usted le va a fascinar, porque sé que él es como de su corriente. Yo en esa época era tan católico como ustedes son astronautas. Entonces llega el padre Alberto. A mí me causó curiosidad que llegó a Telemundo Internacional, que era el canal, con su sotana negra. Y entonces lo habían invitado a un programa. Padre Jordi Rivero. ¿Qué dije? Ay, Dios, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, fue una blasfemia. Jordi Rivero, Jordi, cada vez que me equivoco, ahí los tengo, ¿ok? Entonces llega el padre Jordi con su sotana negra, con esa... Ustedes lo conocen, ¿no? Muchos lo conocen. Entonces, el programa, yo no tenía ni idea a qué programa lo habían invitado, porque yo era el productor ejecutivo de todo el canal, pero era un programa de debate sobre una ley que estaban impulsando en el Congreso de la Florida sobre el homosexualismo. Y claro, yo era dietético, católico dietético. Bueno, traigan un cura que haga. Y han invitado al presidente del movimiento gay de no sé dónde, a la chica de el movimiento de niñas lesbianas de no sé dónde, cualquiera, como 3 o 4, la moderadora y el padre Alberto. Y empieza... Espérate, hacemos una cosa y verá que no me vuelvo a equivocar. Virgencita, cúbrenos con tu manto y que el bicho no se meta en esta charla. Ya no vuelve a pasar. Entonces,
el padre Jordi, se sienta ahí con esa tranquilidad y empiezan estos, es que la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica. Y el padre Jordi. Entonces yo me acuerdo que él hizo algo muy, muy bonito. Cuando por fin le dan la entrada para que pueda hablar. Ay, hermanitos, yo los quiero tanto. Y empieza él con esa ternura a tratar de hablarle a ellos. Y durante el programa él llegaba y decía, ¿tú me permites hacer algo? Y ellos, que estaban furiosos contra la Iglesia Católica y un cura en sotana, se acercaba, le ponía la mano en la cabeza y le hacía una oración tan bonita, que era como si hubiera hecho un exorcismo en ese instante. Entonces, eso me impactó. Y él les contestó con una ternura, con una sabiduría, con la Biblia, con el catecismo. Y eso para mí fue como un switch en mi vida. Yo dije, wow, ese cura yo lo voy a traer aquí. Entonces empezamos a invitar al padre Jordi, sí que ya no me equivoco. Empezamos a invitar al padre Jordi a diferentes charlas para hablar de diferentes tópicos, de diferentes temas. Y en el año 2005 muere el Papa San Juan Pablo II. Entonces estaban diciendo en el canal, porque el canal eran 3 canales, yo era el productor ejecutivo de Telemundo Internacional, había otro para Telemundo Nacional, Telemundo Basura, que son esas novelas imbéciles que taran a los hispanos, y había otro canal que se llamaba Mundos, que era para tarar y volver retardados mentales a los jóvenes. Esa era su finalidad, y nosotros tratábamos de ser el canal de noticias 24 horas. Entonces, invitamos al padre Jordi a Roma para transmitir el funeral. Entonces, yo empiezo a oír y a escuchar al padre Jordi y dele con eso y cómo él llegaba y explicaba cada movimiento, cada cosa. Y yo dije, wow, yo lo quiero conocer, pero no lo quiero conocer como lo conoce el productor del canal a un invitado a su canal, sino quiero conocerlo. Y empecé a venir aquí. Un día me dice él, padre, yo quiero hablar con usted. Y dije, ven esta noche y me acompañas a la capillita. Yo sabía del Santísimo Sacramento lo mismo que ustedes saben si les pregunto qué es una necrosis tisular isquémica por coagulación. Entonces, yo empiezo a hablar con él, y entonces yo empiezo a venir aquí. Hacia el año 2007, mi hermano me invita a un retiro por allá, a un monasterio en Medellín, cerquita de Medellín, de unas monjas carmelitas descalzas. Ellas me dan a mí, ahí pasaron muchas cosas, pero cuando yo regreso aquí, yo ya venía como medio tocado. Yo dije, en el 2007 me acuerdo, yo había abierto una galería en Wynwood. Yo tenía galerías de arte y certificaba piezas de Old Master. Y abro una galería en Wynwood, entonces yo dije, llevo una vida tranquila. Cuando NBC decidió cerrar el canal de noticias de Telemundo Internacional, al que era el presidente o director de operaciones del canal, y a mí nos dieron una cosa muy bonita que se llama un paracaídas de oro. ¿Saben lo que es eso? Tome plata para que no trabaje el resto de su vida. ¿Así? Sí, era cochino. Entonces, yo dije, yo voy a hacer un año sabático. Estas monjitas me habían dado la pauta para que me leyera los 36 volúmenes de la Divina Voluntad. Y yo empecé. Y al mismo tiempo empecé a venir a hablar aquí con el padre Jordi. Y era curioso, yo venía a la 1 de la mañana y a la 1:03 de la mañana el padre Jordi salía y se sentaba al lado mío en la capilla. Yo creo que él tenía cámaras espiándome o algo así. Yo venía a las 2 de la mañana y a las 2:03 él salía a la capilla, a la hora que viniera.
Pero él empieza a decirme, ¿por qué no vienes más frecuentemente a la misa? Empecé a venir a la misa 2 días a la semana, 3 días a la semana. Aquí los viejos, que son casi todos, me conocen porque yo venía aquí en 2007, imagínate. Es que mire lo que significa la iglesia. Levanten la mano los menores de 20. Levanten la mano los menores de 25. Entiéndame, levanten la mano los mayores de 35. ¿Sí ves? Estoy lleno de viejos. Entonces, eso era esta iglesia. Yo empecé a venir todos los días, y siempre nos íbamos. No habían construido ese tren ahí en el jardincito, sino había como la gruta de la Virgen o algo así. No sé si todavía está. Creo que la pasaron a otro sitio. Bueno, es igual. Empieza eso y yo empiezo. Ese año se me convirtió en 3 años y medio. Y empecé. Yo no necesitaba trabajar y mi alma nació vaga, entonces venía ahí. Y él me empezaba a hablar. Lee esto. Hasta que un día me entrega un libro que se llama A mis sacerdotes, de Conchita Cabrera de Armida. Yo sé que algunos de ustedes lo conocen. Sí. Entonces, yo leí ese libro y al mismo tiempo estaba terminando el volumen 36 de La Divina Voluntad. Yo me acuerdo, estaba en mi apartamento. Yo cogí el libro, hice como algo así como cogí el volumen y dije, seré cura. Esa noche vine aquí, yo vivía en Berkeley, pero como una especie de penitencia, sacrificio, me venía a la 1 o 2 de la mañana en bicicleta hasta aquí. Yo tenía carro, pero yo hacía eso porque duraba desde Berkeley aquí como unos 20, 25 minutos. Y me lo encuentro ese día ya en el jardín. Entonces, ustedes ven, el padre Jordi casi nunca se ríe así estrepitosamente. Y él me esperó en el jardín y me dijo, y entonces, mi pregunta fue, padre, ¿es muy difícil ser cura? Él se rió y me dijo, llama a este teléfono mañana y dile que tú vas a entrar al seminario. Todo empezó en esa capillita de adoración que casi nadie usa. Yo me acuerdo que en aquella época la adoración ahí era permanente, 24 horas. Y que curiosamente, en esa época yo me acuerdo, ustedes no se acuerdan porque ustedes, los que son muy jóvenes no lo vivieron y los que son muy viejos ya no se acuerdan. Entonces, sí, es que eso me acuerda la historia de los 2 viejitos golfistas de 90 años. ¿Aquí hay alguien de 90 años? Ah, bueno, menos mal. Entonces, se van a jugar golf y coge uno y dispara esa bola y le pregunta a su amigo, oye, es que yo no veo bien, ¿tú viste dónde cayó la bola? Sí, sí vi. ¿Dónde? Ya no me acuerdo. Entonces, yo llego a esa capilla y descubro la belleza de la Eucaristía, del pan de vida. Yo no sabía que era una capilla de adoración. Y yo fui bautizado, primera comunión, mis padres son de oración, pero 24 horas, 16, porque las otras 8 están durmiendo. Pero bueno, y eso era dedicado. Pero cuando yo leo el libro de A mis sacerdotes y veo en el volumen 23 y 27 de Luisa lo que es la Eucaristía, ¡wow! Entonces, yo quería empezar, todo esto era para contarles la importancia en mi vida sacerdotal de San Raymond, porque ahí ocurrió todo. Yo por eso al padre Jordi lo quiero mucho, es un gran líder espiritual. Entonces, ¿ustedes conocen este librito? ¿Lo tienen en la casa? Sí. Levante la mano el que se lo haya leído todo. Señora, ya se puede ir. Mentira. ¿Sí ve? Les voy a echar un chiste feo para que me entiendan la importancia de esto.
¿Puedo echar chistes feos? Bueno. Un día va un señor a un hotel. Y entonces era un hotel muy caro. Pero él dice, no, yo no voy a tratar de no tocar nada para no pagar todo, sino solo la habitación. Sale del hotel, va a hacer el checkout y le dicen, bueno, todo el hospedaje costó estas 2 noches $5,000. Wow, sí, sería bonito. $5,000. ¡Wow! Pero me dijeron que era apenas como $800 la noche. Y le dije, sí, señor, son 800, pero mire, no, el hotel tiene instalaciones en un gimnasio súper moderno. Yo no lo utilicé, pero ahí estaba. Mire, por el uso de la piscina olímpica que tenemos nosotros, yo no la utilicé, pero ahí estaba. Mire, el jacuzzi que nosotros tenemos, pero señor, yo no me metí nunca al jacuzzi, pero ahí estaba. Y nosotros tenemos un bar, y ese bar tiene una cuota mínima de estadía en el hotel, pero yo nunca tomo, pero ahí estaba. Él dice, ok, ¿cuánto es la cuenta? $5,000. Muy bien, descuéntemele $4,000. ¿Y por qué? Por el uso de mi mujer. Nadie tocó a su mujer, pero ahí estaba. Nosotros tenemos una capilla. Nadie va, pero ahí estaba. Mire, no sé, algunos de ustedes, todo el mundo ¿cómo es que se llama la caricatura esa del alto y el chiquito que tú me dices? Pinky Cerebro. Pinky Cerebro, ¿lo conocen? Sí. Bueno, a nosotros nos dicen así porque ya pueden imaginar. Entonces, un día, cuando yo conocí a Irán, lo primero que le recomendé fue, vete a hacer 33 días ante el Santísimo. Y luego, cuando Hallow nos invita a participar con ellos, lo que hacemos es el reto de los 33 días ante el Santísimo. ¿Quiénes lo han hecho aquí? Bueno, ustedes van a tener un premio especial. No, es mentira. Nosotros, si pueden hacerlo, háganlo. Pronto va a salir el libro. Pero esos 33 días ante el Santísimo salieron de estar ahí ante el Señor, de estar ahí. Y estar ante el Señor nos transforma. Ustedes quieren milagros de verdad, pero milagros santísimo. Pero si pueden ir a la misa diaria, bien, pero santísimo. Voy a darles una descripción que trae el Catecismo de la Iglesia. Mire, Catecismo de la Iglesia Católica. Cómprense esta versión. Padre, ¿nosotros podemos hacer inseminación artificial? No. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Catecismo de la Iglesia Católica, y le dirá todos los apartes de la Biblia donde lo dice. Todas las respuestas a las preguntas más imbéciles están aquí. Padre, ¿será que es pecado si yo, que soy mujer, vivo con otra mujer y tenemos relaciones? Todo está aquí, pero eso me suena a esto. Levante la mano el que haya leído el manual de operaciones del carro que tienen. Ninguno. Ya, señora, usted es rara. Usted no tiene nada más que hacer sino leer el manual. Entonces en mis siguientes preguntas ya nadie va a hacer así. Entonces, yo les recomiendo manual. Y cuando me dicen a mí Biblia, yo recomiendo siempre la Biblia de Jerusalén, porque es una Biblia de estudio. Hay unas bibliecitas. Hay veces que me han venido señoras con la Biblia. Padre, pero es que usted me dice que lea sabiduría y aquí no aparece. Señora, usted tiene una Biblia protestante. Padre, pero ¿usted cómo sabe? Es más, muchos de ustedes tienen Biblias protestantes. ¿Por qué? Por tarados. Si ven mi misericordia, ¿cómo los trato de bien? Porque
Toda Biblia católica debe tener un nihilostal de un obispo, de un cardenal o de un arzobispo. Y debe traer los 7 libros que Lutero le sacó. Y los evangelios completos y no amañados como él los tradujo. Entonces, cuando empezamos a ver esto, todo esto era el prólogo de la charla. Padre dijo que a las 4 hay que terminar. Calculamos a las 11 ya estamos saliendo de la noche. Pero bueno, miren esto. Catecismo. ¿Qué es la Eucaristía? Fuente y cumbre de la vida eclesial. Artículo 1324. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Teoría, ¿cierto? La Eucaristía, el nombre de este sacramento dice, Eucaristía porque es acción de gracias. Las palabras Eucharistein y Eulogein recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Artículo 1329. Banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y la anticipación del banquete de bodas del Cordero en el Jerusalén celestial. Teoría, palabras, pero para entender al pie de la letra de qué se trata la Eucaristía y cuál es la importancia de la Eucaristía, permítanme hacer un resumen de la historia de la humanidad, que ya se saben todos, ¿cierto? Empecemos, Adán y Eva. Adán, ¿qué hacía Adán en el jardín del Edén? ¿Qué hacía? Comer manzanas. Fuera de aquí. Pecadora. No, esto va a quedar con 2 personas al final. Ya hay 3 que ya... Caminar con Dios. Porque Dios Padre, cuando creó al hombre, Él dijo, es mi criatura favorita. A mí me preguntan a veces, Padre, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Claro, estoy absolutamente convencido. Pero somos la favorita. Puede haber marcianos, puede haber lo que quieras, pero el hombre es la criatura favorita del universo, no de la Tierra, del universo. Y entonces, cuando yo entiendo eso, entiendo qué hacía Adán con el Señor en el jardín. Caminaba, porque la creación de Dios creó su criatura para soslayarse, para disfrutar la compañía del hombre. Ustedes en el capítulo 1 y 2 de Génesis van a leer palabras tan lindas como que el Señor caminaba con Adán y le encantaba ver y le dio el poder de que él nombrara todas las cosas. Nombra a los animales. Aquí levanten la mano los que tengan hijos o hijas. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando el niñito era de 2 años? Mami, ¿qué es eso? Una jirafa. ¿Y cómo es que hace que come la jirafa? Pues ella come maticas y no sé qué. Papi, ¿qué es eso? Tal. Pero
después de que usted le decía jirafa, el niño no parecía gringo, ¿no? Entonces, el niño le daba el nombre a su manera. En las casas hay hermanitos y el niño normalmente no podía decir el nombre del hermanito. Eufrosina. Entonces el niño, como no podía decir Eufrosina, le decía Eu. Y por eso todos los hermanos tienen apodo. Entonces, esa belleza de ese padre con ese hijo, esa criatura, era la felicidad de Dios. Era lo más importante de Dios. Era lo que Él quería disfrutar, pero Él no solamente quería Él, sino quería que el hombre disfrutara de Él, de Dios. Pero apareció Eva. Entonces, el demonio dijo, no hay derecho a que este tipo sea tan feliz. Verá que el Señor debe tener un plan B. Y apareció Eva. Y apareció el pecado. Alguien nos decía en días pasados, la función de Adán era cuidar a Eva, ¿cierto? ¿Dónde estaba Adán cuando Eva se estaba hablando con el demonio? La descuidó, por eso a una mujer no se le puede dejar sola nunca. Eso es un peligro. Sí. Es como, hay un humorista colombiano que se llama Peter Albeiro. ¿Lo han oído? Peter Albeiro tiene un sketch en YouTube, no lo vayan a ver ahora. Se llama ¿Por qué Jesús no se casó? Ustedes se imaginan a Jesús casado y que la mujer detrás de él estuviera diciendo, ¿usted para dónde va? No, yo voy con una reunión con los discípulos, con esos vagos que hacen todo el día allá. Usted es tan vago y tan irresponsable que usted, con tal de llevarme la contraria, un día se va a hacer matar en una cruz. Así era más o menos, pero entonces entender que el pecado lo que hizo fue, nos quitó la posibilidad de disfrutar, porque en el capítulo 2 o 3, más o menos, en el 3, estoy casi totalmente inseguro, vemos cómo el Señor le presenta el Edén a Adán y Eva, y le dicen, pueden comer de todo lo que quieran, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman. Y en Génesis 3 también dice que había un árbol de la vida. Pero ellos se van primero a la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el demonio sabía que toda criatura quiere ser como Dios. Toda criatura quiere ser como Dios, criatura con inteligencia. Entonces, el demonio nos lleva millones, cientos de miles de millones de años de experiencia. En una charla hace poquito hablábamos, el demonio jamás podrá leer tu pensamiento, jamás. Porque como nos recuerda Isaías, el único que conoce el corazón del hombre es Dios, nadie más. Pero el demonio, como está así, demonios, porque hay algunas mujeres que no son mujeres sino brujas, no tienen un demonio sino muchos demonios alrededor, y el demonio solo observa. Si a ti te gusta la comida, por ahí va a entrar. Si a ti te gusta el chisme, por ahí va a entrar. Si a ti te gusta la lujuria, por ahí va a entrar. Si tú eres inapetente y si comes o no comes y no te importa, ¿el demonio te va a tentar con comida? No, para nada. Él sabe, porque Él te conoce desde el momento de la concepción.
Cuando somos concebidos, no cuando nacemos, sino concebidos, cuando en el espermatozoide de tu papá explotó el óvulo de tu mamá, en ese instante Dios crea esa alma para ese cuerpo. En ese instante asigna un ángel de la guarda, pero el demonio, como copia todo lo que hace Dios, también te asigna un demonio. El santo cura de Ars, que tenía la capacidad de ver los ángeles, él nos decía, y esto está corroborado por Padre Pío, que nuestro ángel de la guarda está siempre a 45 grados aquí, siempre a la derecha. Y nuestro demonio, el cual tiene la función de llevarnos al infierno, está aquí, siempre. Siempre. Él no descansa, él no tiene que dormir. Por eso, cuando estamos durmiendo, el demonio ataca, y lo que llamamos el diabólico inconsciente. Entonces usted quiere llevar una vida de castidad perfecta, pero esa noche tiene un sueño sexual. Y entonces he visto señoras que vienen, ay padre, mire, tengo 85 años y esta noche tuve un sueño erótico y creo que cometí pecado mortal. No. El pecado mortal está cuando nos viene el pensamiento de la tentación y me quedo ahí. Porque el demonio ataca súbitamente, inesperadamente. Usted está esperando ahí para comulgar y el demonio ataca con un pensamiento cochino. Pero el problema, ahí hay tentación, no pecado. Tú tienes ya 70 años y te acuerdas de ese noviecito cuando tenías 20, lo guapo que era, que se parecía a Padre Ossi. Entonces, esta parte no era para reírse. Pero ahí viene ese pensamiento pecaminoso y te quedas, porque la mujer construye universos con un pensamiento, con un olor, con algo que vio, con un color o una flor. El hombre, nosotros somos elementales, on, off, ya está. Entonces, cuando llega la tentación de comer del árbol del bien y del mal, ¿sí? No, tranquila, él está tratando de entrar, pero no puede porque estamos cubiertos por el manto de la Virgen. Entonces, ahí ocurre la ruptura brutal entre el hombre y Dios. De todo podréis comer menos de eso. Es que es como si entendiera que qué es lo que más nos gusta. Como dice Mafalda, lo que más me gusta es inmoral, ilegal o engorda. Es lo mismo. En el paraíso era así. Y Eva pecó porque Adán la descuidó. Pecado es de los dos. Porque él dijo, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Pero entender esa ruptura, y es cuando vemos en el capítulo 6 del Génesis que dice, malditos por haber comido del fruto, pero al mismo tiempo nos anuncia un Salvador. Está en el Génesis, que eso es lo que más les duele a nuestros hermanos judíos, que anuncian el Salvador y lo anuncia. Entonces, empezamos a analizar lo que significó en la historia de la humanidad el pueblo de Israel. Cuando Moisés le dan la tarea de liberar al pueblo, la noche anterior a que partan, ¿qué es lo que le pide el Señor? ¿Qué están celebrando ellos? La Pascua. Y pide que sacrifiquen a un cordero sin mancha cada familia y que coman ese cordero y que con sangre marquen las jambas de las puertas, los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no los toque. Eso fue antes de salir de la esclavitud en Egipto. Pero cuando ustedes leen la historia del Pentateuco,
En el Éxodo vamos a encontrar que el Señor nos dice algo bien interesante a través del Éxodo. Ellos no dicen, nuestros antepasados fueron liberados. No, nosotros fuimos liberados. O sea, entre que entraron a Egipto alrededor del año 1800 antes de Cristo y que salen de Egipto 400 años después, alrededor del 1400 antes de Cristo, y cuando se escribe ya el Pentateuco, que es alrededor, recogiendo los textos del año 1000, han pasado muchos años, pero ellos no dicen nuestros antepasados eran, sino nosotros éramos esclavos. Ojo con ese detalle, porque eso habla de como un eterno presente, como un presente permanente. Y lo vamos a ver luego, más adelante. La sangre y el cordero. Y luego vienen los profetas. Mire, yo les reto a que si pueden leer desde el capítulo 50 hasta el 60 del libro de Isaías, van a ver la belleza que es como... Joder, están atacando duro, ¿eh? Pero bueno, no importa. ¿Cómo es la belleza en un momento determinado del pueblo de Israel reconociendo que primero eran esclavos, fueron liberados, pero ese detalle del cordero pascual, ese cordero que ellos tenían y cómo ellos estaban en ese presente? Vienen los profetas, viene Isaías. Mire, es que cuando a mí me dicen, padre, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Empiecen por los libros sapienciales, siempre. Para tener la sabiduría del Espíritu Santo, empiecen por sabiduría, proverbios, eclesiastés, eclesiástico. ¿Cómo oraba Jesús? En esa época de Jesús no teníamos la Biblia. Teníamos los rollos de los salmos, el rollo de los profetas, el rollo del Pentateuco. Entonces, empezaban a orar con los salmos. Y tenemos que entender que el Señor oraba con los salmos. Y nosotros, tristemente, despreciamos los salmos. Tristemente. Dígame aquí, ¿quién ora todos los días los salmos? Otra que va para afuera. ¿Sí ves? Pero eso es una belleza, porque nosotros en la liturgia de las horas que tenemos que hacer los sacerdotes, siempre oramos los salmos, siempre. Tanto en el oficio de lectura, los laudes, las intermedias, las vísperas y aún en las completas tenemos oraciones de Lucas y algo de los salmos. Pero Isaías, yo lo recomiendo porque Isaías dice que el Redentor nacerá en Belén de Judá. Da el pueblo exacto, él no dice Belén de Judá. Dice que nacerá de una virgen. Dice que será de la tribu de Judá y de la tribu de David. Descendiente directo de David. Dice todo al pie de la letra, todo al pie de la letra. Ustedes sabían que ¿Hola? ¿Me oyen? Yo sí. ¿Hola? Bueno, vamos a tratar de ignorar eso. ¿Ustedes sabían que estábamos en qué? Isaías. En la sinagoga judía hoy en día está prohibido leer capítulos 54, 55 de Isaías. Está en el libro del Talmud y la Tanakh, está ahí, ¿cierto? Pero no se lee. ¿Por qué? Porque habla de Jesús. El pueblo del Señor, el elegido, siempre va a traicionar al Señor. Siempre. Pero nunca dejará de ser su pueblo elegido. ¿De dónde fueron los primeros 12 apóstoles? Los 12 apóstoles, los únicos judíos.
Pero, ¿cuál fue el primer pueblo que lo traicionó? Judío. ¿Quiénes se movieron para crucificarlo? Judío. Pero cuando oigo a la gente, no se puede apagar eso, no será la... ¿En qué íbamos? Entonces, en Isaías vemos eso. Pero Isaías nos empieza a hablar de un cordero. Y ya vuelve el cordero. Cuando Jeremías empieza a hablar del nacimiento del cordero. De cómo tendrá que huir a Egipto el cordero. De cómo llamé de Egipto a mi hijo, el cordero. Y empieza el cordero. En estos días oía yo a un pastor protestante que se convirtió al catolicismo, que él era un pastor muy importante y que un día él oía lo de la Eucaristía y no sabía lo que era la Eucaristía y oía la Eucaristía hasta que llegó un día y dijo, voy a entrar a un templo católico, esta gente rara, fanática, y se hizo en la última fila y a él le impactó mucho cuando el sacerdote levantó la hostia consagrada y oyó a todo el pueblo católico cantar, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Increíble, en ese momento él renunció a su protestantismo, entró a la Iglesia Católica y hoy es muy famoso catequizador católico. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es de la importancia más grande. Entonces nosotros seguimos avanzando con Ezequiel. Es que Ezequiel tiene una belleza de mensajes sobre la Eucaristía. Por eso, después de que lean los sapienciales, pasen inmediatamente y lean los libros proféticos, ¿cierto? Hay 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Los mayores se llaman mayores porque el libro es más gordo, eso es todo. Y los 12 menores porque el libro es más cortico. Pero eso no quita la importancia de un Joel, de un Oseas, un poeta del amor. No quita. Entonces, avanza la historia y empiezan a hablar de un cordero que tendrá que venir. Y es cuando entendemos todos los mensajes que nos trae el Nuevo Testamento. Pero todo cambia para la humanidad en la última cena. Hay una escena muy bonita en la película de La Pasión que hizo Mel Gibson, cuando el Señor cae por tercera vez y metieron esa palabra que fue dicha antes, la meten ahí, cinematográficamente muy lindo, y se encuentra Jesús con su madre y le dice, madre, ¿ya ves cómo hago todo de nuevo? Que es uno de los momentos donde uno llora más, ¿no? Yo no sé, ¿alguien no ha llorado viendo esa película? Es que el que levante la mano sí se va para afuera. Entonces, la Eucaristía, mire, los 12 apóstoles eran taraos. La diferencia entre un maestro y un profesor es que un profesor llega a un aula, da una clase y se va. El maestro vive con el discípulo, come con los discípulos, duerme con los discípulos, amanece con los discípulos, habla con los discípulos y les va enseñando. Eso fue lo que hizo el Señor con sus 12 apóstoles. Por eso invitar a cenar al Señor era carísimo, porque se venía con sus 12 amiguetes. Entonces, uno no entiende. Ustedes, ¿qué tal que a alguno de ustedes le dé por la mala costumbre de invitar al Padre Ossi a cenar? Yo tengo las hijas del cura, tengo 12,000. Entonces, o que digan, ¿por qué siempre hacen los peregrinajes a Irán, a Andrea y todas sus amigas? Yo sigo al Señor, yo no puedo andar solo. Entonces, los 12 apóstoles estaban en esa reunión, pero no entendían lo que pasaba.
Tenían una tristeza en el corazón y no sabían por qué, como nos lo anuncia Lucas en su Evangelio. Por eso en Lucas tenemos el Magnificat, el Benedictus, porque son narraciones que se convirtieron en oración. El Magnificat lo hace Lucas. Lucas no era judío. Lucas no conoció al Señor. Lucas conoce al Señor a través de Pablo. Cuando Pablo va y visita Atenas y le habla del Dios desconocido. Lucas tenía el don de sanar con las manos. Él era médico, pero él no sabía. Entonces él ofrecía eso a nombre, en el Partenón griego, hay 12 dioses y hay un tercer dios que es el más grande de todos, sin rostro, que los griegos llamaban el Dios desconocido, que fue el que hizo a los otros. Y él decía, ¿para qué le voy a rezar a este si yo le rezo es al Dios que hizo a todos los dioses? Y cuando Pablo le dice, es que ese Dios desconocido es el que nosotros creemos. Cuando le empieza a hablar de Jesús, él dice, yo quiero conocerlo. No, ya lo matamos. Sí, lo matamos. Pero puedes hablar con la madre de Jesús. Entonces él se va a Israel a conocer a María y va a vivir con María y con Juan un año. Entonces imagínese esto. Yo le puedo apostar a cualquier madre aquí que me diga, ¿cuántos hijos tienes? 3. Y le digo, ¿y cuántos? ¿Un chico o 2 chicas? Ay, mire, y de una vez, teléfono en mano y me muestra esa foto. Mire, no son divinos y son horribles, son más feos que un carro por debajo. Entonces, ¿qué madre ve a su hijo feo? Ninguna. Imagínese usted, vivir con la Virgen un año. La Virgen te va a contar todo. Por eso Lucas nos cuenta cuando huyeron a Egipto. Por eso Lucas nos cuenta cuando el niño se perdió en el templo a los 12 años. Por eso Lucas cuenta cosas que no tienen ni Marcos, ni Mateo, ni Juan. Porque es que él lo recibió todo de la Virgen. Por eso el Magnificat está en Lucas. Alaba mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Por eso el Benedictus está en Lucas. Por eso Lucas habla de el anciano que bendice al Señor y la anciana que le dice, gracias Señor porque me prometiste que vería al Redentor. Está en Lucas. Entonces cuando nosotros entendemos eso y entendemos que, imagínense, ustedes transpórtense a ese comedor. Está el Señor en la última cena y les dice en ese momento, Señor, todo va a cambiar. Y ellos, cuando el Señor coge el pan, es recordándonos que ya no es ese cordero de carne y hueso, cordero, sino que hace una transmutación a ese pan. Y Él dice, esto es mi cuerpo. Él no dice, esto representa a mi cuerpo. Esto, con el cáliz, es mi sangre. Por eso, nuestros hermanos de las sectas protestantes no entienden que la Eucaristía, ellos dicen que la belleza o el centro o el tesoro más grande de la Iglesia Católica es la Eucaristía. Ahí están en un error. La Eucaristía es el centro del universo, no de la Iglesia Católica. Usted no es católico, no importa, pero la Eucaristía sigue siendo el centro. Porque la obra, aquí cuando leíamos al comienzo lo de la Eucaristía, decía, espérate, no me presionen. Recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios. La creación, que fue obra del Padre, ¿cierto?
pero nunca se separa de la Trinidad de Hijo y Espíritu Santo porque están ahí. La redención, que fue obra de Jesucristo, y la santificación, que es la obra del Espíritu Santo. Es esto que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque ustedes podían estar en la playa ahorita o en el centro comercial o durmiendo, pero han decidido venir a una charla rara de pan de vida. Mire, ¿ustedes son nuevos católicos? No. Alguien que coge un sábado todo el día para que le hablen de algo es porque tiene algo en el corazón, como decía San Agustín. Mi alma solo descansará cuando descanse en Dios. Esa oración corresponde a Adán, porque Adán alcanzó a ver lo que era descansar en Dios. Por eso en la última cena, Juan, como el discípulo amado, descansa sobre el corazón de Dios. Es transportar ese recuerdo de Adán a Juan como hombre para decir, es que solo podemos descansar en el corazón de Jesús, no hay otro. Entonces entendemos cuando empieza Él a revelar su Eucaristía y da eso, es que ese es el instante donde reconocemos dos cosas, que es el fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque el Señor en el Génesis nos dice que en el Edén hay dos árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Él no le prohibió a ellos comer el árbol de la vida, les prohibió comer del árbol del bien y del mal. Y entonces cuando entramos en la profunda exégesis de esa palabra, entendemos que el árbol de la vida que nos va a dar la vida eterna es la cruz. La cruz es el árbol de la vida, que no lo quisimos comer al comienzo, porque nos queríamos parecer a Dios. El pecado no fue de Adán y Eva solamente, fue de todos nosotros, porque Adán y Eva, como esa representación de la humanidad que iba a desarrollarse, era el pensamiento del hombre y de la mujer en toda la historia de la humanidad. Si usted hubiese sido Eva, también habría hecho pecar a Adán. ¿Por qué? Porque está en esa esencia, querer ser como Dios. Es la concupiscencia de querer pecar porque sí, porque nos dio libertad. Pero cuando yo reconozco que el fruto de la cruz es Cristo, es cuando reconozco que solamente Cristo es el que me va a dar la vida eterna. Es la Eucaristía donde recordamos esa palabra. Si ves, madre, ¿cómo hago yo todo de nuevo? Hemos vuelto a nacer a través de la Eucaristía, pero le damos gracias a Dios por ese sacrificio. ¿Quién de ustedes, si les dicen que la sangre de su hijo salva a la humanidad, pero que tiene que entregar hasta la última gota, entregaría un hijo? Ninguno. ¿Tú lo harías? No, tú sí te quedas. ¿Sabe por qué? Porque eso solo nos habla del amor de Dios. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué? Porque él no le negó a su hijo a Dios Padre. No le negó nada. Y entonces, cuando el Señor nos recuerda en esa última cena que ya Él es el Cordero Pascual por excelencia. Ya no más corderos, no más. Él, quien come mi carne y bebe mi sangre. En ese momento los judíos no entendieron. Es más, los apóstoles no entendieron. Recordemos que estamos leyendo en estas semanas el discurso del pan de vida,
¿Y qué hicieron todos los discípulos que lo seguían porque Él les daba de comer? Lo dejaron solo. ¿Qué pregunta el Señor? ¿Ustedes también? Le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué dice Pedro? ¿A dónde iremos? Pues solo tú eres el pan de vida. Esa es como el comienzo de lo que yo les quería hacer. No quiero alargarlo porque tenemos todo el día, pero esa es lo que quería presentar como esa pequeña historia de la Eucaristía, pan de vida. En el Edén no quisimos comer del pan de vida, del árbol de la vida. Cuando Jesús en la resurrección nos abre de nuevo las puertas al cielo, nos brinda el pan de vida. Quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tendrá parte conmigo, porque yo a las aguas tibias las escupo de mi boca. Por eso es tan importante poder participar del pan y de la sangre del Señor, de esa Eucaristía. Los dejo por aquí, vamos a hacer un corto receso de 10-15 minutos y continuamos, y continuamos, y continuamos, y continuamos, y continuamos, y continuamos.